los urus y que la cultura de la cultura huancarani es absolutamente antiquísima, ¿no? Antiquísima. Estamos acá en el tema de la serranía sagrada de los Urus, llama así don Carlos Condarco Santillán, el doctor Ramiro Condarco, sabio boliviano. Bueno, ¿qué significa esto? Es la serranía que cubre todo esto, ¿no? Y eso era Guaritoco. Empezando en la parte sur, con el Cerro Santa Bárbara, ¿no? Antiguamente llamado Guaraguara, y encima está el tema de el monumento a la Virgen de Socavón, ¿no? Después tenemos más acá, tenemos Conturi, más ya tenemos el Cerro San Felipe, el más alto, Tatacoyo, donde están las antenas, ¿no? Antenas de televisión, no es el cerro más alto que tiene Oruro y tiene nombre original de Tatacoyo. Tata significa padre, Coyo significa cerro. Entonces es el Tatacoyo. Y más este lado tenemos otros que nos van, ¿no? Justamente viniendo por este lado, tenemos cerros, como por ejemplo el caso donde estoy ubicado, ¿no? La Tatilla, aquí al frente tenemos el Cerro Pie de Gallo. Ese Cerro Pie de Gallo es muy emblemático, luego vamos a hablar, porque en este Cerro Pie de Gallo posiblemente haya sido el guarito, ¿no? O sea, la pacarina principal, no, donde está actualmente la Virgen de Socavón o la Virgen de la Candelaria, originalmente llamada así. Entonces se llama Pie de Gallo. Luego más allá al norte tenemos otros cerros, La Colorada, San Cristóbal, tenemos Huacayuta, donde desbaló una ñusta. Luego más al norte tenemos otro cerro que se llama Jararancani, Cerro Lagarto, ¿no? Y finalmente rematamos con el Cerro San Pedro, además al norte, el ingreso, ¿no? De La Paz a Oruro, el primer cerro se llama Atucoyo, es un cerro llamado Cerro Sapo, ¿no? Atucoyo. Entonces, actualmente se llama Cerro San Pedro. Esta es la serranía sagrada al sur. Y esta serranía sagrada Furus no era objeto de peregrinación ancestral andina. ¿Por qué? Porque existía justamente acá esta huaca sagradísima, Guaritojo, ¿no? Que estaba justamente en Pie de Gallo. Entonces, todas las comunidades andinas, a partir de la cultura huancarani, que es una de las más antiguas, repito, ¿no? Luego vinieron los aymaras, después vinieron los quechos, etcétera, etcétera. Siempre iban a la costa a traer las, eh, nuestras marinas, ¿no? Y el mullo, para convertirlo en mullo. Y era de diferentes colores el mullo, no y era para hacer oblaciones, hacer ritualidades, ¿no? A sus huacas sagradas, que justamente esa artesanía sagrada, ¿no? Nuestras huacas. Las huacas son lugares sagradísimos, ¿no? Que le dieron una significación, ¿no? Los nativos, ¿no? De hace miles de años atrás. Entonces, en cada cerro que acabo de mencionar, era huacas, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, el Cerro Santa Bárbara, antiguamente se llamaba Guaraguara, ¿no? Y luego Santa Bárbara tiene una connotación femenina. Por ahí está la Virgen de la Candelaria. Entonces no podían haber hecho en otro lado del monumento, no porque esta era una connotación femenina y era objeto de respeto, de veneración, era objeto de ritualidades, etcétera, de todos aquellos elementos marinos que traían los peregrinos, no hace justamente esta serranía sagrada, ¿no? Especialmente al Guaritoco, que era la parte central, ¿no? Con eh, la ventana, ¿no? Entonces, la puerta donde nació la primera civilización. Ese es el pensamiento antiquísimo que tenían justamente lo de la cultura uro, o sea, la cultura huancarana. Por tanto, a esto nos deberíamos al tema de la serranía sagrada. Y tiene nombre, toda esa parte, esta región se llama Uru Uru. Y significa luz, luz, ¿no? Uru Uru, luz, luz. Entonces se pronunció posteriormente Jururu. Y de Jururu, bueno, se quedó como
Oruro. Pero imagínense su carácter etimológico, ¿no? No, uru, uro, luz, luz. Eso significa la palabra uru, uru. Entonces, estamos viendo ese tema de la peregrinación, ¿no? Y básicamente también del tema Wari. Wari es polisémico, ¿no? Es una deidad antiquísima que tienen los urus, pero Wari también eran las vicuñas, ¿no? Salvajes, ¿no? Pero también se conocía como espíritu, como Ahayu, etcétera. Es polisémico, ¿no? El tema de Wari. Por tanto, hay también a las vicuñas, ¿no? Salvajes que vivían a las alturas, etcétera, también se llamaban Wari. Por tanto, Wari es una máxima deidad, ¿no? El máximo, podemos decir, elemento sacro que tenían la cultura Uru, la cultura Huancarani, etcétera, y que luego vamos a ver que luego a castigar al pueblo Uru, no es derrotado por la Yusta incaica, que viene la Yusta derrotada, y esos elementos que mandó para castigar a los Urus, no ese gigantesco pétreo, forma de sapo que venía por el norte, le convirtió en un pedrón, ¿no? Luego tenemos a la zona sur que venía una víbora, una siruni, asiru, ¿no? O Quack también llamaban así antiguamente Quack, no, fue convertido en una piedra, la víbora, ¿no? Ahí tenemos a la zona sur, frente a la ciudad universitaria. Luego también miles de hormigas que venían por la parte este a castigar a los urus se convirtió en arena. Fue trabajo de la Ñusta incaica, ¿no? Pero también tenemos el lagarto en la zona de Calacala, un gigantesco lagarto que venían a castigar a los urus y bueno, la Ñusta incaica le convirtió en un gigantesco lagarto, ¿no? Un mempetreo que actualmente el Calvario, Calvario como tal, para ir hacia el sitio de santuario de Calacala, ¿no? Que está justamente un poco más en la parte este. Por tanto, vas a ver que la Ñusta incaica posteriormente va a ser transfigurada, no una transfiguración, una política, una profilaxis terrible, ¿no? De los españoles para la extirpación de idolatrías, ¿no? E imponer la fe católica, ¿no? Una especie de imposición de lo que significa el tema de la política de la extirpación de idolatrías, lo que se imponen acá en nuestro país, especialmente en la región de lo que es al Alto Perú y el Bajo Perú también. Bueno, entonces es un periodo legendario soltista, ¿no? Ahí tenemos las huacas sagradas, ¿no? Y esas huacas, como acabo de decir, ¿no? Tienen nombres y tienen también una connotación de animales. El caso, por ejemplo, de lo que he indicado, la parte norte al inicio, no, Cerro San Pedro, Cerro Sapo, ¿no? O un poco más acá tenemos Harrancani, Cerro Lagarto, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos cerros tienen pues esa connotación zootista. Por eso es un periodo legendario, ¿no es cierto? De las huacas sagradas. Entonces, este es el tema de por qué acá era justamente esta serranía un centro de peregrinación desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y especialmente en periodos sacros, ¿no? Era un periodo, por ejemplo, un periodo sacro, digo, el periodo referente al tema, por ejemplo, Autipacha, periodo seco, no frío, etcétera, etcétera. Luego, a partir de lo que ahora vamos a hablar con propiedad del mes, ¿no? Para ubicarlo mejor, ¿no? El periodo de Jayupacha, que empezaba en el mes de noviembre, ¿no? Jayupacha, que también era objeto de oblaciones, era objeto de ritualidades, el Jayupacha, ¿no? Era el periodo donde llegaban, ¿no? Los difuntos, ¿no? Acá justamente, y son los que traían la lluvia, ¿no? Y por eso tenía un respeto muy especial a los difuntos, a los muertos, que antiquísimamente, de acuerdo a muchos cronistas, entre ellos Ludovico Bertonius, diccionario de la lengua aymara, ¿no? Retomada por otros, ¿no? Originalmente era
el tema de los muertos tenía el nombre Supaya, Supay, ¿no? Supaya en Aymara, Supaya en Quechua, no, Supaya o también fantasmas, ¿no? Aunque también llaman también diablo, ¿no? Diablo, etcétera. Pero se va a ver la palabra fantasmas, ojo. ¿Y qué significa la palabra fantasma? Estamos hablando de alma, estamos hablando de ajayu. ¿Qué es ajayu? Eso vamos a ver, ese tema energético, esa energía que tiene la persona al morir, no dejes un ajayu. El ajayu es la energía que deja, ¿no? Un difunto, ¿no? No sé, el cuerpo está muerto, pero su ajayu, o sea, su centro energético sigue latente, ¿no? Eso es el ajayu. Bueno, entonces, vamos a ver luego otros periodos, ¿no? La subsiguiente diapositiva, por favor, la etapa de la transculturación, el dualismo religioso y el tema de la difusión folclórica. ¿Qué quiere decir el tema de la etapa de la transculturación? La cultura guancarani ha sido primero invadida por los aymaras, ¿no es cierto? Después de la decadencia del gran imperio de Tiwanaku. Tiwanaku tiene una fase aldeana, fase urbana, la fase imperial y la fase decadente. Son más o menos 17 siglos de existencia, 1700 años que tuvieron de vigencia Tiwanaku. Y en momentos de su decadencia aparecen los aymaras, ¿no? Lupacas, pacajes y casicas, horas, etcétera, los carangas, en este caso de Oruro, luego vamos a ver los charcas, allá en la poblada de Chuquisaca, ¿no? Y los chichas han hablado de Tupiza, etcétera, no, son los señoríos aymaras, ¿no? Entonces, y ahí hay una etapa de transculturación, ¿no? Entonces, los aymaras. Y luego de esta etapa de los aymaras van a venir los quechuas, ¿no? Vienen los quechuas, y estamos hablando de la ñusta, ¿no? Luego de los quechuas van a venir los españoles. De manera que este es el tema de la transculturación. O tal vez estamos hablando de una especie de simbiosis cultural. Algunos hablan de simplemente que hubo una especie de enmascaramiento, ¿no? No ha habido un tema de cambio total, no hubo. Tal, ¿no? Bueno, entonces también va a haber un dualismo religioso, que se mantiene hasta ahora el dualismo religioso. Hasta ahora, ¿no? El tema de la Pachamama y el tema de la Virgen de la Candelaria o del Socavón, ¿no? Entonces, este dualismo se mantiene hasta ahora. Vemos, por ejemplo, acá en la iglesia, en el santuario del Socavón, cuando hacen bendecir una movilidad, un vehículo adquirido, ¿no? Entonces, es objeto de la bendición del sacerdote, etcétera, hacer la Eucaristía, en fin. Pero también viene la chaga, ¿no? La Pachamama, las cervezas, las misturas, las serpentinas, etcétera. Y ese es un tema andino, absolutamente andino, la chaya, ¿no es cierto? Esparcir la bebida al suelo, a la Pachamama, ¿no? Porque es un medio de comunicación simbólica, la chaya, que tiene el hombre con la naturaleza, con la Pachamama, ¿no? La chaya es una comunicación simbólica con los ajayos, con los espíritus, etcétera, pidiendo protección, pidiendo que se alejen los malos espíritus, etcétera, etcétera. De manera de que el tema del dualismo religioso siempre ha existido, hasta ahora, repito. Y luego el tema ya de la diablada como tal, diablada ya como conjunto folclórico, etcétera, es la etapa de la difusión folclórica, ¿no? Porque ya la diablada conformada, ya con directorio, etcétera, 1900, tomaremos como un punto de referencia, 1900. Pero el tema ya existía desde tiempos remotos. En este tema de la peregrinación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existían pues los choquelas, o sea, los que iban a cazar las vicuñas, y ya se colocaban osamentas, o sea, se colocaban algunas máscaras de estos animales sacrificados, ¿no? Hablemos por ejemplo, de un jamaje, un zorro, las osamentas, ¿no? Que sacrificaban, se colocaban, ¿no? Con los cueros encima, bailaban. Luego también los animales como los tigrillos, por ejemplo, ¿no? O
otros como por ejemplo los cucumaris, los osos, o también los cóndores, ¿no? Los Unturimalcus, etcétera, ¿no? Entonces, ya había pues este tema de la presencia de danzas, además el enmascaramiento con estos llamados lip-ichis. Lip-ichis significan cueros, cueros disecados de animales, ¿no? Que se colocaban justamente para disfrazarse, ¿no? ¿No? Y eso se usaban básicamente, fundamentalmente acá en la explanada de Cerro Pie de Gallo, ¿no? De Xihuaritojo, que se explica de manera original. Y bueno, entonces, el tema del dualismo también quiero hacer una alusión. Mm, Cuando vienen los españoles, especialmente viene Godoy, después de la fundación de Oruro, ¿no? El 1 de noviembre del año 1595, viene Francisco de Godoy a hacer un levantamiento de las minas que tiene Oruro. Entonces, van a ver que acá justamente en algunas minas como San Cristóbal, etcétera, minas con el nombre de Copacabana. Copacabana aquí. Sí, señor, Copacabana. Pero si Copacabana está en el lago Titicaca, allá en La Paz. Sí, señor. Sí. Y de acuerdo a lo que nos indican los cronistas de esa época, retomadas por la historiadora, prestigiosa historiadora de Gisbert, ¿no? De Mesa, nos indica que había un ídolo en forma de pisiforme, de color azul intenso, que era objeto también de veneración, de respeto, era objeto también de peregrinación, ¿no? Allá, en el lago Titicaca, donde está justamente Copacabana. ¿Y qué era Copacabana? Repito, era esta deidad, ¿no? Azulada, ¿no? En forma pisiforme, y luego convertida en un santuario. El santuario, el santuario. Y nos indican de que este elemento, esta, esta imagen fue echada al agua, a las aguas del lago, ¿no? Fue hundida en este caso. ¿Y pero por qué tenemos Copacabana acá en Oruro? Entonces ya nos hablan de que la señora se llamaba antes señora de Guaritoca, antes del socavón, señora de Guaritoca, ojo, ¿no? Y luego fue cambiado por el socavón, por la Virgen de la Candelaria, ¿no? ¿No? Que es la misma que también aquí en La Paz, la Virgen de la Candelaria, la que está justamente en Copacabana, es la Virgen de la Candelaria, traída por la Orden de los Agustinos, ¿verdad? La Orden de los Agustiniana trajeron la imagen de la Virgen de la Candelaria. Pues también ahí vemos un tema, ¿por qué el tema de acá en Oruro, también Copacabana? Entonces, la hipótesis significa que no solamente había pues el tema de una sola imagen sagrada, antiquísima, ¿no? De habla puquina, allá, en el tema de Copacabana, la Titicaca, Calapaz, también en Oruro, también en Oruro. No olvidemos que el bate orureño, investigador, historiador, etcétera, una gran autoridad de don José Murillo Bacalesa, nos habla precisamente de que hay un alero ahí justamente donde está eh, actualmente el santuario, ¿no? Antiguamente había una huaca sagrada. Esa huaca sagrada posiblemente también haya sido el tema de Copacabana, ¿no? Entonces, también aquí vemos un dualismo andino con el tema que no ha sido debidamente dilucidado, ¿no? El tema de este dualismo entre Copacabana, La Paz, Copacabana, Oruro, no sea Copacabana, ¿no? Eh, pero que existía aquí minas con ese nombre, existía. Bueno, entonces vamos a proseguir, por favor. Urur. Ay, reiteramos lo que significa lo que dije, ¿no? ¿Qué significa luz? Luz, ¿no? Todo lo que es el planalto andino, ¿no? Eh,
¿Dónde eran los dominios de la cultura huancarani de manera original? Era todo lo que es la cuenca hidrográfica, es decir, lago Titicaca, río Seguadero, lago Popó. O sea, tiene un carácter circunlacustre, ¿no? El tema de la cultura uru, la cultura huancarani, ¿no? Es absolutamente claro. Y luego, abajo tenemos una fotografía actual donde está justamente el Cerro Pie de Gallo. ¿Qué características tiene este tema del Pie de Gallo? Tiene una rajadura. Esta rajadura se pensaban antiquísima, en tiempos antiguos, de que fue objeto de Illapa, Rayo. Illapa, Rayo era una deidad antiquísima, ¿no? Illapa siempre ha sido considerado como una otra deidad que estaba justamente viene de Alalajuacha, ¿no? Tenía pues un respeto reverencial, ¿no? El tema de Illapa, ¿no? Como que tal, posteriormente los españoles van a cambiar con el nombre de Santiago, por el arcabuz, ¿verdad? El arcabuz, ¿vale? Hasta un disparo atronador y bueno, y dicen, Illapa, ¿no? Cambiaron, ¿no? Hasta Santiago con el tema de Illapa. Por tanto, esa rajadura nos hace ver que era una deidad antiquísima que tenían, ¿no? O también llamada Guarito, que repito, reitero nuevamente, ¿no? Guari, la deidad andina, ¿no? Y que está, ¿no? Aquí al frente. En la cúspide, actualmente, flamean las banderas, ¿no? Es un trabajo del licenciado Juan Luis Mercado Solís, ¿no? Que ellos, que tienen un grupo, ¿no? Que hacen este trabajo, pero a la cabeza de Juan Luis Solís, ¿no? Que hacen flamear las banderas, ¿no? Más gigantes que existen, las banderas gigantescas, las banderas de Oruro, la bandera boliviana del 6 de agosto, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí está justamente el actual cerro Pie de Gallo. Bueno, ahora, obviamente estos cerros, ¿por qué eran apreciados por los españoles? Porque había oro, había el mineral plata, había el cobre, había otros minerales, ¿no? Era polimetálico. No, toda esa parte, por ejemplo, predominaba el tema de la plata. Y atrás, o sea, en la parte mm, oeste, ¿no? El oro. Ahí, no olvidemos que atrás está Inti Raymi, detrás de la Asesoría Sagrada, está ahí atrás, ¿no es cierto? Hitos, y está Inti Raymi. Hitos, vamos a ver también el tema de hitos o hitus, hitus, que era también un tema, un periodo sagrado, ¿no? Que bailaban, bebían, etcétera, se les hablaban de todo, ¿no? Hitu. Y aquí lo tenemos hitos, ya hay castellanizado, ¿no? Hitos, que atrás. Bueno, entonces, por esto el tema de la precio de los metales, ¿no? Y la artesanía sagrada, ¿no? Era polimetálico, había de todo, y eso es lo que motivaba la atención básicamente de los españoles. Y lo mismo que va a pasar en el tema de Potosí, ¿no es cierto? Potosí ha sido realmente una gran potencia minera, pues, ¿no? Eh, eh, vale un Potosí, era como decir, bueno, pues la gran riqueza del mundo, ¿no? En ese momento, ¿no? Potosí era justamente la capital del mundo en el periodo colonial. Y seguía en ese orden el Oruro, Oruro, no había más, no había más. Por lo menos en este periodo colonial, en su periodo inicial, no. Después de Potosí venía Oruro. Bueno, bueno, vamos a ver el periodo legendario Flotista Uru, cuando vamos a ver acá justamente imágenes del Museo Antropológico Eduardo López Rivas, donde vamos a ver ahí, por ejemplo, tallados de piedra, ¿no? De estos campos de la eh, antropología, ¿no? Que este periodo solátrico se refiere pues a piedras labradas en forma de pumas, ¿no? Servidos por taruques, tarucach,
sea, Tarucas, hay un pueblo cerca de Corque, no Tarucachi, no Tarucas, no, son servidores, ¿no? Entonces, ya estamos viendo ya las formas, las ornamentaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de las llamas, ¿no? Que tenían orejas paradas, ¿no? Y que posteriormente estos orejas de estos obtenidos se van a convertir posteriormente en cornamentas, ¿no? No olvidemos los ripiches, o sea, las osamentas que se colocaban para bailar, ¿no es cierto? Para bailar. Una vez que estaba ya secado, etcétera, se colocaban como máscaras y bailaban justamente en periodos festivos. Luego, también hemos hablado del tema de las cuatro plagas que fueron derrotadas por la Ñusta Incaica y la Ñusta Incaica que luego fue convertida en la Virgen de la Candelaria. Esta es una foto, una toma que está justamente al inicio del Carnaval de Oruro. ¿No? Se acerca al monumento de José Hacha Flores, ¿no es cierto? En la calle, en la avenida 6 de agosto, perdón, ¿no? La avenida de Folclore. Bien. Ahora, la etapa de la transculturación y dualismo religioso. 1535-1789. ¿A qué nos referimos al tema de la transculturación? Nos referimos básicamente al tema de la eh, presencia católica, ¿no es cierto? Y tenemos un estadista, ¿no? Que cambió radicalmente el tema de la extirpación de las tierras, pero de manera mucho más fuerte, de manera mucho más contundente, Francisco de Toledo. Fue él el que transformó radicalmente las estructuras políticas, económicas, administrativas, etcétera, en toda esta parte del dominio español. Francisco de Toledo. Y bueno, ¿y por qué hablamos del año 1535? Porque el año 1535 se funda la primera ciudad, no acá, en Oruro, la primera ciudad española, no, Paria. Paria que está cerca de Oruro, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba con los españoles? Los españoles casualmente se enteraron porque del tema de la riqueza que existía minas acá en las serranías sagradas Urus, allá, y por eso fundaron Paria. Estos españoles eran almagristas. En Cusco se pelearon, se dividieron entre pizarristas y almagristas, ¿no? Por el dominio de la capital de Cusco. Ellos dijeron, vayan para Chile. En las costas está lleno de diamantes. Entonces, ¿para qué vamos a estar en pugnas entre españoles, entre hermanos, etcétera, etcétera? No, entre almagristas y representantes. Almagristas vinieron para acá, las tropas de Almagro, de Lorenzo de Almagro. Entonces, en 1535 se funda la primera ciudad de Paria. Y esa primera ciudad de Paria se enteraron en el tema de Oruro y se quedó un grupo de españoles, ¿no? ¿No? Y que vinieron por acá. Lorenzo de Aldana, uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Uno de los pioneros en venir a la ciudad, Lorenzo de Aldana. ¿No? Es muy probable que también Lorenzo de Aldana haya venido con la imagen ya de la imagen de la Virgen de la Candelaria. Muy probable. Entonces, esos de la tropa almagrista se fueron hacia Chile y no encontraron nada. Encontraron solamente guano, excremento de aves. ¿No? Y regresaron, pero con una sed de venganza terrible. No regresaron a Chile porque fueron engañados, perdón, regresaron a Perú, mejor dicho, ¿no? ¿No? Y hubo un enfrentamiento civil entre almaristas y pizarristas durante 10 años, ¿no es cierto? Bueno, ese es un tema. 1535, el tema de la fundación de Paria en lo que es actualmente Bolivia, la primera ciudad. Luego, el tema de la Pachamama, que es luego eh, convertida en la Virgen de la Candelaria, ¿no? Ya se construyó una pequeña ermita aquí en el Alto donde está el Pie de Gallo, las cuadras de Pie de Gallo, una ermita, y luego se construyó luego una iglesia, ¿no? Una iglesia.
se construyó. Y bueno, y aquí tenemos que hacer un salto histórico, ¿ya? Porque hay una leyenda que pertenece a la leyenda del famoso Nina Nina, para algunos, a otros es Chiru Chiru, Anselmo Belarmino. No, para algunos un joven simpático, encrespado, etcétera, que de día pasaba desapercibido. Pero en las noches salía, ¿no? Así era tesoro en las noches, porque robaba a los ricos, robaba, no bienes, etcétera, incautaba, robaba, ¿no? Y bueno, y luego desaparecía. Era muy temido. No, Anselmo Bellarmino luego daba todo lo que había logrado con sus robos, etcétera, de partir a los pobres, ¿no? Esa era una tarea de Anselmo Bellarmino. Pero y al mismo tiempo estaba enamorando con Lorenza Chuquiamo, se llamaba su enamorada, y vivía en la ranchería. Es decir, en la parte, no, actualmente la ranchería donde venden los famosos chorizos, ¿no? Famosos chorizos hondureños, que está dentro de la gastronomía hondureña como un elemento turístico, ¿no? Entonces, ahí, ahí estaban las rancherías, los indios, ¿no? Ahí vivían los indígenas. Entonces ahí había tenido una especie de, digamos, un lugar, eh, una tienda, ¿no? Que atendía a Lorenzo Chuquiamo y enamoraba con, justamente, con este famoso Nina Nina o Chiru Chiru. El papá prohíbe radicalmente, ya tenía, ¿no? Seguramente el corazón de papá participaba, decía, ya no más con este joven, ya no va, el romance. No quiero saber nada de él. Entonces, prohíbe totalmente la relación con Lorenzo Tuquemón y vamos a hacer volver al mismo. Pero cuando ellos estaban escapando justamente a la altura actual de lo que es el faro de Conchupata, ¿no? Para ahí, cuando estaba todavía despoblado, no solamente eran farallones rocosos, ¿no? Entonces ahí se tropezaron justamente con la pareja y el señor que venía de los lados. Y era el papá de la muchacha, hay un duelo, viene el puñal, bueno, ensangrentado, cae al suelo, estaba ya, y bueno, y la muchacha se va con el papá. Y aquí viene el tema de la leyenda, ¿no? Esa es la parte histórica, pero la parte de la leyenda, y que aparece una dama vestida de negro, ¿no? Y lo lleva, ¿no? Desfalleciente al Hospital San Juan de Dios. Lo deposita allí, todavía moribundo, y allí hace su confesión. Y él confiesa de que efectivamente es un malhechor, etcétera, etcétera, pero que vive en su cueva. Y en la cueva, ¿no? Tiene una imagen que está pintada en la pared, ¿no es cierto? Y de yeso, esa es la imagen de la Virgen de la Candelaria. Es un devoto, devoto. Y como queda eso en el testamento, queda escrito, etcétera, porque en el momento de morir era la costumbre en ese periodo de hacer justamente este tipo de confesiones. Y bueno, los mineros no creen incrédulos, van y justamente van a descubrir donde actualmente está el santuario de Santuario del Socavón, en la parte norte, entrando hay un socavón minero que se baja para abajo y ahí van a encontrar justamente, ¿no? Al famoso Ninanina, Chiru Chiru, ¿no? Con la Virgen. Y las candelas, los candelabros, las velas, etcétera, estaban ahí. Y él siempre, como fiel creyente, dejaba las velas encendidas para que la Virgen no lo proteja. Entonces, los mineros dicen, este es un milagro. Entonces, aquí viene el tema ya del dualismo. Esa es una parte. Pero la otra parte que también quiero explicar es que Wari, Wari que fue derrotada por la Virgen, por la Ñusta Incaica, ¿no? Wari, no, se lo llevó básicamente hacia el Manjapacha, de abajo, ¿no? Manjapacha. Manjapacha significa lo que aquí abajo. Y su alter ego de Wari, su representante de Wari, era justamente el tío. El castellanizado viene a ser tío. Entonces, tío. Entonces, el tío, ¿qué hace? El tío
era benefactor, ¿no? No era no tener una connotación absolutamente maligna, no. Eso fue producto del tema de la extirpación de idolatrías, donde justamente, ¿no? El famoso Tiu, ¿no? Owari, que también, repito, Supai o Supai fue uno de los nombres, el alma, el cadáver, el difunto. Originalmente, no al cadáver se llamaba Supai o Supaya. Pero entonces, pero como no iba a Supaya, aquí abajo, al Manjapache. El Manjapache es el mundo de Wari. Entonces, eh, eh, hay una especie de transculturación ahí, ¿no es cierto? Entonces, Wari, que está castigado, subsumido en las profundidades, socavones y mineros, ahí trabajan los mitayos, etcétera. Entonces, ya se le da una connotación maligna, maligna. Entonces, ese es el tema de la transculturación y el dualismo religioso que se hace. Especialmente el año 1789, el año donde se produce justamente la muerte del famoso bandido, ¿no? Anselmo Belarmino, ¿no? Ahí, vamos a seguir, seguimos. Y ahí tenemos la concepción polifacética de Wari, ¿no? Entonces Wari, que es una de edad precolonial, está al interior justamente. Ahí vamos a ver el cerro, justamente, Pie de Gallo, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema de la lucha del bien contra el mal, ¿no? Ya existen los malos y existen los buenos. El tema andino es bueno y malo. Es bueno en cuanto uno cumple. Es malo cuando no cumple. O sea, hay las oblaciones litúrgicas que se realizan, no, es de carácter, digamos, dual. No es malo en sí, ni es bueno en sí. ¿No? Bueno, entonces, ahí tenemos el tema del tío, ¿no? El tío, ¿no? Representante del dios Wari, su alter ego en este caso, ¿no? Pero también el diablo redimido. Y ahí tenemos la imagen del tío. El tío, o tío también llaman ahora, ¿no? También se llamaba Alma, se llamaba Aira, se llamaba Ahayu y Supe, ¿no? Porque ahí estaban, porque ahí abajo estaban por los difuntos, los muertos. ¿Dónde iban los muertos, los difuntos? Hasta aquí abajo, al Manjapache, ¿no? También en Indomita Vicuña, como decía hace rato, también el tío de la mina. Entonces ahí lanzaban gritos y la besta del Itu, ¿no? O también las danzas de Yamayama, o también las danzas del Ailio, ¿no? Enmascaramientos con lipichis, ¿no? De vicuña, de pumas, de zorros, osos, de cóndores, etcétera, y que danzaba justamente en las faldas del Cerro Pie de Gallo. Entonces, donde actualmente el santuario se acabó. O sea, que esto no es un tema de ahora, sino viene de tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Y aquí también es bueno hablar, ¿no? El tema de la nata. La nata andina que está vigente, la nata andina, ¿no? Hagan presente de la nata andina y van a ver acá, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasaba con el tema del, de los supayas o almas? Eh, Va a ser un tema muy interesante en el tema de Oruro. Oruro se funda el 1 de noviembre del año 1605. ¿Por qué? 1 de noviembre. ¿Por qué se funda el Día de Todos Santos? ¿Por qué? No podía ser más antes, podía ser más después. No olvidemos que ya los españoles están en el año 1535, ¿no? Y pasó ya casi medio siglo, ¿no? Eh, para venir luego a fundar
Oruro. Entonces, podían haber hecho más antes o pueden haber hecho más después la fundación de Oruro, no con el licenciado Luis de Castro eh, Castillo y Padilla, ¿no? Que viene de Charcas, ¿no? El oidor a fundar. Entonces, es que veían año tras año, ¿no? Que justamente el 1 de noviembre se desenterraban a los difuntos enterrados justamente en la parte de los atrios de las iglesias, fundamentalmente se obligaban a enterrar en atrios de las iglesias, digamos, lo que se denominaría patio, ¿no? Y, pero el 1 de noviembre sacaban, ¿no? Y las llevaban nuevamente pues al cerro, o las llevaban a la pampa, o finalmente llevaban a sus chuipas, a sus tulpares, ¿no? A festejar el regreso. Porque estaba pues regresando con lluvia, ¿no? Porque traían la lluvia, ¿no? Y era un tema de fiesta. Obviamente la fiesta era tema de comer y beber. Entonces venían la comida, venían la bebida, venían los bailes, etcétera. Entonces era una fiesta terrible. Pero eso venía a partir de 1 de noviembre. Y esto ha quedado. Ojo, el tema del carnaval nuestro, por ejemplo, no puede ser antes del tema del 1 de noviembre. Tiene que ser a la semana de noviembre que empiece el periodo sacro, ¿no? El carácter religioso, festivo, el tema, podemos llamar sagrado, ¿no? El periodo sacro, ¿no? De Oruro, porque el carnaval es un carnaval sagrado, ojo, ¿no? Viene a la semana de Todos Santos, ¿no? Entonces, ese es un tema que ustedes no tienen que perder de vista, ¿no es cierto? Entonces, trae lluvia, trae fiesta, alegría, el campo se verdece, vienen los alimentos, etcétera. Entonces ya viene el tema de las fiestas de Jayopachi, la nata andina, ¿no? Pero si no cumple, puede ser sequía, hambruna, hay muertes, hay muchas desgracias, etcétera. Por tanto, bueno, eh, eh, el, como indico, está en el texto, de tal como está, el término supa significa muerto, pero muerto divinizado, relacionado principalmente con el culto no a los muertos, que se tornan a las pacarinas. Pacarinas que significan lugar de origen, ¿cierto? Las pacarinas. Todos los lugares de origen para ayudar a germinar las semillas sembradas. Ojo, este es el tema principal. Y esto es utilizado por Guamán Pomadayana y otros, ¿no? Que escriben de esa manera el tema de los muertos. Y bueno, de así pues difunto allá, porque cómo viene ese tema de difunto a ya. Entonces hay una desculturación de la superestructura religiosa. Es decir, cuando hablamos de la superestructura hablamos de temas ideales, de temas ideológicos, ¿no es cierto? Filosóficos. Entonces, Santo Tomás de Aquino, ¿qué dice? Perdón, Santo Tomás, ¿no? En su diccionario quechua dice, Cupay como ángel bueno o malo. Ojo, demonio y también duende, manteniendo llamativamente esta ambivalencia moral que caracteriza las deidades andinas que siempre son de cuidado, benignas y malignas, mezquinas y generosas, de temer y de adorar. Ojo, siempre viene ese tema de la dualidad, ¿no? Depende del comportamiento de las personas, ¿no? Si cumples, ¿no? Con las oblaciones, ritualidades, con los misterios, etcétera, las coas, los aculis, ¿no? El mascado de las hojas de coca, el tema del alcohol, ¿no? El tema de la chaya. Entonces, cumples todo aquello, va a haber bendiciones. No cumples, va a haber castigo. ¿Qué dice don Gerald Taylor? ¿No? Un lingüista, etnolingüista, muy conocido. Dice, desde las primeras crónicas castellanas se identifica al Cupay como el diablo, porque cuentan los cronistas se trataba de una deidad no difundida en todo el ámbito andino, muy temida y asociada con los muertos y su paradero ultraterreno. O comparada con los muertos.
Entonces, ¿cuál era la concepción antigua de su país o como difunto? ¿No? De acuerdo a Milton Seguí, un investigador antropólogo en la ciudad de La Paz, realmente magistral su parte corolario de explicación. En el mundo andino, urus, aymaras, quechua, etcétera, hasta fin del siglo XVI, no se consideraba su país, no, al muerto, o sea, al difunto, al alma, a la sombra, ¿no es cierto? Y o al anciano a punto de morir. Ese era el tema del su país. Pero la Iglesia Católica la cambió con el significado de al su país como Satanás o como diablo. Entonces, desde las primeras crónicas castellanas, se menciona a su país y él lo identifica con el diablo. Cuentan los cronistas que se trataba de una deidad difundida en todo el ámbito andino, muy temida, asociada no con los muertos y su paradero ultraterreno. Miren, entonces, este es el tema del su país y el tema del diablo, ¿no? Entonces, los urus veneraban, ¿no? A Yerwari, deidad, estoy leyendo el texto, mítica, primigenia, dueña de la montaña de los Urus. Primero. Segundo, el tío o tío de las minas se representaban del río Guay. Los mineros invocaban sus peticiones, pilones metalíferos y protección contra accidentes mineros. ¿Cómo pasa hasta ahora? El minero que entra en los socavones mineros, de Oruro, de Yayago, siglo XX, Guanón, etcétera, etcétera, las minas, etcétera, siempre hay un tío. Nuestro primero que es hacer es la culi, las invocaciones que hacen, pidiendo protección y además pidiendo que le puedan dotar de filones metalíferos. Ahora, también, dentro de la televisión andina, ¿no? Estoy leyendo, el culto a los muertos, sus huacas, sus malquis y sus pacarinas, que implicaban ritos y sacrificios para los misioneros, fue considerados como paganos idolátricos. Se han estimado en la extirpación de idolatrías, ¿no es cierto? Que hay varios concilios que se han de llevar a cabo, ¿no es cierto?, en el Perú, ¿no? Esos concilios limenses no, nos van a indicar que tiene que desaparecer, ¿no? Todo lo que significaba idolátrico y pagano, ¿verdad? Entonces, eso que nos decían. Y uno de esos fue justamente este tema de los autos sacramentales, ¿no? Esos dramas teatralizados, los 7 pecados capitales, ¿no? Y aquí, en el Carnaval de Oruro, justamente el día lunes, se realiza, ¿no? Ese tema de los autos sacramentales, el relato de la diablada se llama, los 7 pecados capitales, ¿no es cierto? La ira, la avaricia, la gula, etcétera, son 7 pecados, ¿no? Entonces, esto hacían ver qué es lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Haciendo, queriendo justamente a que nuestros indígenas puedan hacer ya una distinción mucho más clara. Ese era el tema educativo, era la profilaxis. Entonces ahí tenemos un sincretismo, ¿no? O hay el tío de la mina y el diablo católico. Bueno, ahí tenemos los chilpares, que son los recintos funerarios en el Collao, ¿no? Los chilpares, los chulpas, ¿no? Que tienen poción fetal, ¿no? Especialmente quienes eran autoridades, ¿no? Quienes habían sobresalido en la vida comunitaria, etcétera, ¿no? Bueno, era lo más, dice eso, que lo más llamativo. Cuando venía justamente la vista de Aya, Marca y Quilla, Aya, muerto, Marca y lugar, Quilla, mes. En vez de dedicarse a los difuntos, ¿no? ¿De dónde empezaba? Justamente en noviembre. Y era justamente cómo adornaban, ¿no? Sus recintos. Y hasta ahora tenemos el tema, por ejemplo, en Todos Santos, los matacos. Es que es un mataco, es una tumba. ¿No? Y vemos una tumba desde la parte de Alajpacha, no solo luna, ¿no? Alaj, estrella, ¿no? El cielo. Luego tenemos una escalera, el Caipacha. Ahí vemos las vetas, todos los elementos que cuando estaba en vida, ¿no? El difunto, la difunta, etcétera,
lo quería, ¿no? Y tiene una simbología. Cada elemento están hechos de masas de pan, ¿no es cierto? Y a mí, ahí tenemos también el bizcochuelo, ¿no? El bizcochuelo significa también el tema del ataúd, ¿no? Del muerto. Entonces, cada uno de estos elementos, ¿no? Tienen su explicación, ¿no? Bueno, conclusión. Entonces, decimos, en conclusiones, yo he escrito lo siguiente. Oruro fue desde tiempos inmemoriales centro cultico y de peregrinaciones hacia las rocas sagradas. Este culto a los restos divinizados llamados chulpas y sus recintos funerarios chulpares. Y eso vamos a ver, chulpares todavía se mantienen. Hay. También en la parte del Departamento de La Paz existen chulpares, ¿no? Esos chulpares, pero también en Oruro, ¿no? Tenemos ahí justamente frente al puente español, ¿no? De Chuchaqueri al frente tenemos todavía muchos chulpares, ¿no? Y yo me acuerdo de niños todavía, Oruro había en estos chulpares, ¿no? En las rinconadas de estos cerros de la Serranía Sagrada de los Juros. De niño podía observar todavía varias de estos chulpares. Bueno, y abajo decimos, originalmente los difuntos llaman supe, que llegan en el inicio del periodo de lluvias, llamado Aya Marquequilla, como decía, Aya ha muerto, Marque lugar y Quillamés. El dios supremo de los Urus fue Wari, y su representante Tiu, dueño y señor de los socavones mineros, no objeto de ritos y veneración. Entonces, vamos al colofón. Supa y Supaya, difunto, antes del siglo XVI. Supa y Supay, demonio, diablo, después del siglo XVI. Por estas razones, podríamos entender que la danza de los diablos vendría a ser una alegoría a la danza de los muertos, interpretada por los vivos. Ojo, repito, por estas razones podríamos entender que la danza de los diablos vendría a ser una alegoría a la danza de los muertos, interpretada por los vivos. Y ese es el tema que nos da también, ¿no?, el antropólogo, ¿no?, Milton Esaguís, que dice, por tanto, el carnaval de Oruro, ¿no?, iniciando con la danza de la diablada, es una peregrinación hecha danza. Es decir, es un carnaval sagrado. No, ese es el tema de Oruro. En la parte tercera vamos a ver ya la parte eh, iconográfica, de manera breve. Esa es la Serranía Sagrada. Y vamos a ver en la parte central está justamente, eh, eh, por favor, quisiera que vamos a esta parte de la tercera parte, la breve referencia fotográfica, por favor, ver el tema de... quisiera ver toda la explanada, por favor. Um, en la parte central vamos a ver el Cerro Pie de Gallo. Y toditos están ahí lo que acabo de mencionar. Desde el Cerro San Pedro, que está en la parte norte, y terminando en el Cerro Guaraguara o Santa Bárbara, ¿no? Donde está justamente el monumento a la Virgen de Socavón de la Candelaria. Y al centro está el Cerro, justamente Pie de Gallo. Vamos a ir bajando. Ahí tenemos las insurrecciones del 10 de febrero de 1681. Igualmente, ahí al centro ya vamos a ver una ermita y que paradójicamente vamos a ver en ambos lados de este primer plano del año 1781, ¿no? No, ya se habla de santuario. Ya se habla de santuario. Ojo, no sé, es un tema un poco, digamos, eh, para los investigadores, no como ya en ese periodo, y vamos a ver esto aquí justamente en los laterales, ¿no?, documentos que hablan de un santuario. Bien, entonces vamos a seguir. Ahí tenemos Oruro, el suscrito, y vamos a un casco gigante, un casco minero y la Virgen. Oruro siempre ha sido una ciudad minera, siempre, siempre ha sido una ciudad minera, ¿no? Y ahí tenemos el actual santuario del Socavón, ¿no? Dice el Socavón.
o también de la Candelaria. Y ahí vamos a ver justamente en la parte, en la misma parte, el mismo piso, ¿no? En la parte norte está la entrada, ¿no? La vaca mina a donde el tío de la mina, ¿no? Ahí tenemos a ver a Anselmo Belarmino, ¿no? Es una representación que se hizo, ¿no? Y ahí tenemos el velatorio, ahí también el mismo vaca mina, ¿no? Ahí está el tío de la mina, que hemos hablado, el tío, ¿no? Ahí tenemos una representación, pintor, arquitecto Maclovio Marconi Doruro, Bolivia. Ahí tenemos un tío, y el tema de la coca, el alcohol, para la chaya, mistura serpentina, hay también las mesas, tema de las tablillas dulces. Ya está en el mismo piso, ahí tenemos a la parte sur, la parte principal, ¿no? De Santuario de Socavón, ¿no? Es el único lugar en el mundo donde está por una parte el tema de la invocación, ¿no? A nuestra santa patrona, la Virgen Morena del Socavón, ¿no? Pero también está ahí abajo la boca mina que va a ser el tío de la mina, ¿no? Y es más, miren, es el único lugar en el mundo donde los diablos, las diablas entran, ¿no? ¿No? Los diablos de oro, las diabladas en este caso, ¿no? Las diabladas, ¿no? Entran de hinojos justamente en busca de la protección de la Virgen Morena Socavón. Entonces, ahí tenemos uno de las bocaminas que están, ¿no? En Serranía Sagrada. Hay varios de estos lugares, bocaminas que hay, ¿no? Ahí tenemos el tema de lo que hemos hablado, de las cabezas clavas, ¿no? Que están en el museo. Y ahí tenemos una representación de la Diablada, ¿no? Y está en plena avenida cívica, ¿no? Comandada por el arcángel Miguel. ¿Qué es el arcángel Miguel? El arcángel Miguel es el fiel defensor, ¿no? De la Virgen Morena de la Candelaria, ¿no? Hasta la cabeza de eso mismo me trae a la mente lo que está justamente en Roma, ¿no? Yendo ahí a San Angelo, yendo al Vaticano, ¿no? Bueno, ahí tenemos también las tropas de diablos, ahí tenemos nuevamente Ángel, Miguel, hay 7 arcángeles, ¿no? Miguel, Gabriel, Baradiel, etc. Son 7 arcángeles, pero esa cúspide está justamente de jerarquía, el arcángel Miguel. Ahí tenemos una fotografía donde están justamente un Satanás, una diablesa, ¿no? Y una osa, ¿no? Haciendo su petición y vocación, ¿no? Una constricción espiritual hacia la Virgen Morena de Socavón. Y ahí tenemos una fila, una hilera de diablos, ¿no? En la vía cívica. Ahí tenemos a la Nina Chiru Chiru, ¿no? Con la imagen de la Virgen de la Candelaria. Y aquí tenemos, yo quisiera por favor aquí que se ponga audio, vamos a escuchar el tema de cómo es el tema propiamente de la danza de la diablada. Ahí tenemos las chinas, ¿no? Ahí vemos las chinas que están entrando. Miren ustedes las pelucas, las pecheras, van a ver ustedes las faldas, ¿no? Están llenas de monedas de plata, ¿no? Y van a ver ustedes cómo ahí tenemos los satanáses, los diablos. Entonces también tenemos las diablesas, ¿no? Representando a las diablesas, que vean bien este tema. Y bueno, y aquí tenemos las diablesas originales, las ñapachuelas, ¿no? Y las chinasupay. Ahí tenemos los satanáses,
Esto es en plena avenida Cívica, ¿no? Entonces, de esta manera queremos demostrar la fastuosidad que tiene el tema de la danza de hablada, que es originaria de Oruro. Es originaria de Oruro, repito nuevamente, ¿no? Y que no tiene el tema de su fundación, etcétera, 1900 es muy posterior, porque su desarrollo ideológico, el carácter dialéctico, no pues es milenario. Es milenario. Ahí vemos una predilecta, las diablesas, hay unos cucumaris blancos en este caso, cucumaris, ¿no? Los osos, ¿no? Y bueno, aquí termina esta mi participación. Y bueno, pues mil gracias a cada uno de ustedes. Ahí está suscrito junto a mi esposa, ¿no? Yo les hablaba y bailado de Satanás. No solamente estoy escribiendo por escribir, porque siento parte. He velado en la hablada ferroviaria. Me van a encontrar la fotografía ¿no? junto, ¿no? A mi esposa que ha bailado de Osa, ¿no? Pues de Jucumari. Bueno, hasta aquí mi participación, licenciada Luz. Adelante con las preguntas. Adelante. Muchas gracias, querido Antonio. Es un tema bastante complejo el que compartes con nosotros. No es tan fácil de aprenderlo, ¿no? Pero hemos hecho un esfuerzo para que podamos justamente ir comprendiendo cada concepto, cada elemento, cada nombre, ¿no? Además no está en español, son nombres en quechua, en aymara, entonces es bastante complejo, ¿no? Pero hemos tratado de asimilar toda la exposición. Vamos a dar la palabra ahora a los participantes para que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte quizás a todo lo que has expuesto en esta relación del Supa y de las almas, de Wari, son varias deidades ¿no? del inframundo, etcétera, que has comentado, ¿no? Es un mundo muy complejo seguramente que eh, va a tener que ser desarrollado posteriormente, ¿no? Vamos a dar lugar a las preguntas, entonces. No tengo manitos levantadas todavía, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Adelante, por favor. Algo ahí en el chat. Ah, tengo una pregunta en el chat. Querido Antonio, dice, es una pregunta de Ricardo. Nos dice, buenas noches, felicitaciones por su exposición. Mi pregunta es la siguiente. Al Supay o Wari actualmente está representado como un diablo dentro de la mina. ¿Cómo era la representación de esta deidad andina en la época prehispánica? Tal vez tienes algún comentario, Antonio, cómo era esta representación del Supay y de Wari, ¿no? Cómo se ha representado en la época prehispánica, tal vez se tiene algún dato. Adelante, Antonio, por favor. Bueno, de acuerdo a uno de mis textos, justamente sobre el particular, retomando a su vez eh, mm, lo haría en el primitivo Ajayo del Manjapacha, ¿no es cierto? Entonces, eh, vamos a ver que justamente Guari también, ¿no? Una representación con cuernos, o sea, con cornamentas, ¿no? Eh, y, a ver, dice, a los cazadores de altura, particularmente de la Bicuín, se llamaba Choquela o Chuquila, que se realizaban el juego del aire, en la explanada del Cerro Pie de Gallo, cubierto precisamente con las rosamentas y el tema de unas ornamentos que tenían encima de la cabeza. O sea que no ha sido directamente, no una careta como se pasa, ay, no, sino que ha habido un proceso también.
¿no? Y hay el tema de los artesanos, los careteros, bordadores, ¿no? Que han ido perfeccionando año tras año el tema de las caretas. Las caretas, antiguamente, me acuerdo bien, yo todavía he utilizado las caretas de yeso, muy pesadas, ¿no? Y muy gigantescas, pero bellísimas. Pero después ya se han hecho de carne sintética, ¿no? Bueno, pues se han vuelto caretas más livianas. Pero entonces, repito, ha habido un proceso largo, ¿no? No ha sido hasta la mañana, ¿sí? De manera de que también ha habido un carácter contestatario, o sea, una especie de, digamos, de aceptar, hacer dientes, aceptar, pero al interior una especie de la máscara y sombra, ¿no? Hacia afuera, estás bien, como María, estás bien con el cristianismo, pero hacia adentro está pues, tu rebelión, tu rebeldía, está tu tío, está tu Ari, ¿no es cierto? Entonces ahí es el tema de lo que significa la dialéctica andina. Adelante. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna otra persona, algún otro comentario? Por favor, adelante. Querido Antonio, hasta que puedan formular sus preguntas, sus comentarios, quisiera pedirte que nos aclares. Hemos visto Wari, hemos visto Tío, hemos visto Diablo, y en la parte introductoria habíamos visto las tres dimensiones de este mundo andino, ¿no? Una dimensión de arriba, el cielo, los cerros, una dimensión donde estamos nosotros, ¿no? En Aymara y la Capacha, y una dimensión subterránea o inframundo, que es el Mancapacha. ¿Dónde ubicas a cada uno de estos, a estas almas, a estos diablos, todas estas deidades que nos has mostrado? ¿En cuál de esas dimensiones podríamos ubicarlas? Si nos puedes aclarar hasta que los demás puedan formular algún comentario, alguna pregunta. Antonio, adelante, por favor. Excelente. No están separadas. Hay un proceso dialéctico permanente, ¿no? Entre las pachas del cielo, la lluvia, ¿no? Granizos, los relámpagos, etcétera, y la bendición que todo el mundo espera, las lluvias. Luego es las pachas. Hay pachas nosotros, el aquí presente, o sea, personas, las plantas, la naturaleza, ¿no? Los alimentos, etcétera, los animales que habitan la faz de la tierra, el Caipacha, y finalmente el Manjapacha de aquí abajo, la parte subterránea, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Que donde habita justamente Oari, el alter ego, es el tío. Entonces hay una interrelación permanente, ¿no? Hay un proceso dialéctico, por eso hablamos de la dialéctica andina, ¿no? No son cosas separadas, no, no olvidemos de que el difunto va a ir aquí abajo, ¿no? Al Manjapacha, y bueno, pues le han de convertir luego en su país en diablo, ¿no? En diablo, en Satanás, etcétera. Entonces, ese es un proceso, ¿no? Del eterno retorno, del eterno retorno, cíclicamente, ¿no? En el año, ¿no? Lo mismo. Tenemos los 21 de junio, es el tema de Mazajamara, tenemos el tema de, bueno, hay fechas, ¿no es cierto? Como el caso del 1 de noviembre, por ejemplo, en Todos Santos, ¿no? Que va a venir el Hayupacha, etcétera. Entonces, hay un proceso permanente, dialéctico, en los tres espacios, en el Alajpacha, en el Caipacha y en el Mancapacha. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Ahora sí, tal vez ya han podido formular alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Adelante, por favor.
Creo que todo ha quedado bastante claro, ¿no? Entonces, le vamos a agradecer pues a todo el público, a nuestro querido expositor también vamos a agradecer esta presentación que nos ha traído